En abril de este año, un barco carguero con 300.000 toneladas de soya partió de Argentina y llegó exitosamente al puerto de Tianjin, en China, después de más de 10 días. Sin embargo, China rechazó inmediatamente la soya. Posteriormente, la aduana china emitió rápidamente un comunicado, expresando claramente su sospecha de que la soya etiquetada como originaria de Argentina provenía, en realidad, de Estados Unidos. Esta noticia atrajo de inmediato la atención mundial, y la gente no pudo evitar preguntarse, ¿por qué la soya estadounidense pasó por tantas complicaciones para reexportarse a través de Argentina? ¿En qué se basó China para determinar que esta soya provenía de Estados Unidos? Si te gusta nuestro contenido, por favor haz clic para suscribirte a mi canal de YouTube para que puedas recibir todos nuestros vídeos más recientes. Ahora, pasemos al tema de hoy. Cada vez que Trump es elegido presidente de Estados Unidos, considera a China como la mayor amenaza para Estados Unidos, y esta vez no fue la excepción. En febrero de 2025, Trump anunció primero un arancel del 10% sobre todas las importaciones chinas. Para el 10 de abril, la tasa total de aranceles impuesta por Estados Unidos a los productos chinos había subido a un asombroso 145%. Por supuesto, Pekín también respondió enérgicamente de inmediato. El 10 de febrero, China anunció un arancel del 15% sobre el carbón y gas natural licuado estadounidenses y un arancel del 10% sobre petróleo crudo, maquinaria agrícola, autos de gran cilindrada y camionetas pick-up. Al mismo tiempo, China también impuso controles a la exportación de metales clave como tungsteno, telurio, molibdeno, bismuto e indio. El 3 de marzo, China también impuso un arancel del 15% sobre el pollo, trigo, maíz y algodón estadounidenses y un 10% sobre sorgo, carne de cerdo, carne de res, productos acuáticos, frutas, verduras y lácteos. Pero el tema que discutimos hoy es que China dejó de comprar toda la soya producida en Estados Unidos. Hasta donde sé, China es un país poblado, con 1.400 millones de habitantes y una enorme demanda alimentaria. Aunque sus tres principales alimentos básicos, arroz, trigo y maíz, son prácticamente autosuficientes, la producción doméstica de soya está lejos de satisfacer la demanda del mercado. En 2024, la producción total de soya en China fue de solo 20.62 millones de toneladas, significativamente menor a la demanda real. Para satisfacer la creciente demanda del mercado interno, China necesita importar anualmente alrededor de 150 millones de toneladas de grano en promedio, de las cuales la soya representa una proporción considerable. Tomando 2024 como ejemplo, las importaciones totales de grano de China alcanzaron los 157 millones de toneladas, con un costo total de hasta 50.8 mil millones de dólares. De ellas, las importaciones de soya llegaron a unas asombrosas 105 millones de toneladas, representando el 66% del total de las importaciones de grano. En otras palabras, por cada 100 yuanes que China gasta en importar grano, más de 70 se destinan a la soya importada. Cabe señalar que en el pasado, las importaciones de soya de China dependían en gran medida de Brasil y Estados Unidos, ya que las importaciones desde estos dos países representaban más del 80%. En 2024, China importó más de 74 millones de toneladas de soya desde Brasil, gastando casi 26,936 millones de dólares, lo que representó cerca del 70% de las importaciones. Estados Unidos fue el segundo mayor proveedor de soya a China, con más de 22 millones de toneladas importadas durante todo el año, gastando casi 9.000 millones de dólares. Por supuesto, gracias a la producción suficiente y los precios relativamente bajos de Argentina, este país también se ha convertido en una fuente importante de soya para China. Según datos publicados, ya en 2022 China ordenó cerca de 3 millones de toneladas de soya argentina en un solo mes, casi alcanzando el volumen total importado en 2021, de 3 millones de toneladas. En 2024, las importaciones totales de soya desde Argentina alcanzaron las 4 millones de toneladas, con un precio de $374 por tonelada. De enero a febrero de 2025, las importaciones totales de soya desde Argentina ya habían llegado a 120.000 toneladas. Según las tendencias previas, este año probablemente se superará la cantidad total importada en 2024. Muchos grandes productores de soya en Argentina están llenos de confianza y expectativas hacia el mercado chino. Pero en abril de este año, la aduana china rechazó repentinamente 300.000 toneladas de soya provenientes de Argentina, alegando sospechas de que su origen real no era argentino, sino estadounidense. Entonces, ¿qué pasó? Como mencionamos antes,
Estados Unidos es el segundo mayor productor mundial de soya, con una producción de aproximadamente 112 millones de toneladas en 2022. La superficie sembrada de soya en Estados Unidos supera los 30 millones de hectáreas, distribuidas principalmente en estados agrícolas como Iowa, Illinois y Minnesota. El pico de exportación de soya estadounidense ocurrió en 2016, cuando el volumen total exportado alcanzó los 58.23 millones de toneladas, de las cuales China importó 36,1 millones, equivalentes al 62% de las exportaciones totales estadounidenses y al 30% de su producción total. Sin embargo, para 2024, la producción estadounidense cayó de 119 millones a 100 millones de toneladas, y las importaciones chinas de soya desde Estados Unidos también cayeron de 36 millones a 22 millones de toneladas, una disminución de casi 14 millones. Este descenso coincide casi por completo con la reducción de 19 millones de toneladas en la producción estadounidense durante el mismo periodo. El contexto es que el presidente estadounidense Trump volvió a imponer altos aranceles a China. Actualmente, la tasa de aranceles estadounidenses sobre productos chinos ha subido hasta el 245%, provocando que el comercio normal entre ambos países casi se detenga. Bajo la presión de tan altos aranceles, las exportaciones estadounidenses de soya han tenido dificultades para venderse. Pero todos sabemos que China sigue siendo el mayor comprador mundial de soya. Por eso, los comerciantes estadounidenses han intentado todo para seguir exportando soya a China. Para vaciar sus inventarios, algunos comerciantes idearon una estrategia cuestionable. Enviaron soya a países sudamericanos, la reempacaron con nuevos certificados de origen falsificados, y luego la exportaron a China como si fuera Argentina. En abril de este año, un barco cargado con 300.000 toneladas de soya llegó a un puerto chino. El empaque y los documentos indicaban que eran hechas en Argentina. En apariencia, parecía un comercio internacional normal. Sin embargo, durante las inspecciones rutinarias, el personal de la aduana china descubrió algunas anomalías. El contenido de proteína de esta supuesta soya argentina era anormalmente alto. Como es bien sabido, debido al suelo, clima y métodos de cultivo locales, la soya argentina normalmente no supera el 34% de proteína. Pero los resultados de esta partida mostraron un 35%, altamente consistente con los indicadores típicos de la soya estadounidense. En investigaciones posteriores, incluso se descubrió que los sacos utilizados para el transporte eran de Estados Unidos, lo que se convirtió en evidencia clave. Todo apuntaba a un hecho: esta soya supuestamente argentina era en realidad soya estadounidense disfrazada. Al final, las 300.000 toneladas intentaron pasar la aduana, pero fueron devueltas conforme a la ley. De hecho, esta no fue la primera vez que Estados Unidos recurrió a este truco. Ya en 2024, un lote de 200,000 toneladas etiquetado como argentino llegó a un puerto chino. Aunque los documentos estaban completos, en solo 48 horas la aduana china descubrió que era soya del medio oeste de Estados Unidos. ¿Cómo logró China descubrir el disfraz? La aduana china utilizó diversos métodos técnicos, incluyendo análisis de las rutas GPS de los buques, pruebas del contenido proteico, e incluso espectrometría de masas de alta precisión para rastrear el origen. Tras comparar 12 indicadores, la verdadera identidad salió a la luz. No hay que subestimar este sistema técnico. En 2024, la aduana china completó una actualización integral de su algoritmo de IA, alcanzando una precisión de rastreo del 98%. Por ejemplo, la aduana de Shanghái interceptó varios casos de fraude de origen el año pasado. Lo más interesante es que este engaño estadounidense no solo los perjudicó a ellos mismos, sino que también enfureció a Argentina. En 2024, China importó 4,1 millones de toneladas de soya argentina, más del 70% de sus exportaciones totales. Tras este incidente, algunas empresas chinas suspendieron sus contratos con Argentina. El Ministerio de Agricultura argentino presentó inmediatamente una queja ante la OMC, acusando públicamente a Estados Unidos de destruir su negocio y dañar gravemente su reputación. Incluso calcularon que las pérdidas económicas ascendían a $200 millones. El gobierno argentino está negociando con China para establecer un sistema completo de certificación y trazabilidad de la soya para garantizar que cada lote pueda ser verificado. Este incidente también provocó una reacción en cadena mayor en el comercio internacional. La OMC celebró una reunión especial en Ginebra en diciembre de 2024, tomando este caso como ejemplo para promover una nueva normativa global unificada sobre supervisión de origen.
Cabe mencionar que, además de Argentina, China ya había interceptado otro lote de 200.000 toneladas disfrazadas de brasileñas, pero que provenían realmente de Estados Unidos. Frente al dilema de la soya, los agricultores y exportadores estadounidenses intentaron enviar soya a Brasil, mezclarla con la brasileña y venderla a China como brasileña. Pero esta estrategia no funciona. Desde que China implementó su tecnología blockchain para la trazabilidad, cada lote de soya brasileña debe estar acompañado de un certificado de nacimiento con datos de parcela, cosecha y ruta de transporte. Cualquier irregularidad dispara una inspección. En el cuarto trimestre de 2024, solo el puerto de Shandong interceptó 3 lotes disfrazados, por un valor de más de 20 millones de yuanes. China incluso creó una base global de precios de la soya para monitorear las diferencias de precios entre Brasil y Estados Unidos en tiempo real, activando alarmas si la brecha cae por debajo del 5%. En resumen, la guerra arancelaria tiene un impacto evidente en la economía global. Ambas partes imponen altos aranceles para proteger sus industrias o ejercer presión económica, pero las verdaderas víctimas suelen ser empresarios y consumidores inocentes que enfrentan mayores costos y precios más altos. Entonces, ¿tú has sido afectado por la guerra arancelaria? Para no perderte nuestros próximos proyectos y actualizaciones, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Seguiremos brindándote más contenido interesante y emocionante.